la sierra, separó lo que hallaba esta tierra de los pueblos del orbe oriental. Solo un hombre que Dios ha inspirado, su existencia recóndita sabe, solo ese hombre posee la clave para abrir un camino en el mar. Gloria eterna a las navegantes que una senda ignorada cruzó, y en su barco sublime y triunfante dijo fiat y un mundo formó. Nada teme aquel sabio abnegado, pues comprende que falta muy poco para ver sus delirios de loco convertidos en fiel realidad. Y así fue cuando todos hacían al tenaz genovés una guerra. Un marino gritó tierra, tierra, y la Virgen flotó sobre el mar. Gloria eterna al audaz navegante que una senda ignorada cruzó, y en su barco sublime y triunfante dijo fiat y un mundo formó. La Virgen bajo el especial título de Guadalupe, la Virgen Morena, la Virgen Negra de Guadalupe, España, donde el almirante fue a honrarla reiteradamente, a pedirle grandes favores para la gran empresa que iba a cometer. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Nuestra Señora, Reina de las Españas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hacemos este especial en honor al gran almirante don Cristóbal Colón, porque se habrán enterado por las noticias que dentro del proceso revolucionario mundial anticristiano que estamos presenciando de manera desvergonzada por todos lados, se han enseñado de una manera muy especial con las imágenes sagradas de nuestros santos, en primer lugar de la Madre de Dios, de nuestro Señor, pero también han atentado contra Cristóbal Colón. Han aparecido en las noticias reiteradamente, sea que su destrucción, que las han decapitado, que las han logrado sacar por la violencia, o que los políticos que están rendidos ante todo estas presiones y esta violencia revolucionaria han preferido retirar las imágenes del gran almirante. Las imágenes de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, o de grandes personajes como Fray Junípero Serra, que han sido atacadas, bueno, digámoslo así, podemos decir, es tal su grandeza sagrada por sí misma, que muestra la maldad de aquellos que han atacado estas figuras santas. Pero el almirante Cristóbal Colón se lo puede dejar como a un lado, como diciendo, bueno, es un personaje de una época determinada,
que no tiene ninguna relevancia, que es un personaje más que hay por allí dando vuelta y que dio la casualidad de que descubrió América, pero las cosas no son así. Al almirante Cristóbal Colón lo atacan por todo lo que él significa, como hombre de fe, como cruzado de la fe católica, como celoso de la salvación de las almas de los pueblos que vivían aquí en América, en las sombras y en las tinieblas de la muerte, como dice el profeta Isaías. Y es por eso que el almirante Cristóbal Colón ha sido descrito por historiadores actuales como, son palabras impresionantes, como el hombre más famoso del mundo después de Jesucristo. Imagínense. Como el hombre que por su obra, por su empresa de descubridor de América, ¿eh? realizó aquello que dio una vuelta a la historia del mundo, inaugurándose lo que algunos llaman edad moderna. Lo dejamos a un lado, no vamos a entrar a discutir esas cosas, pero lo que significa. Hay un antes y hay un después de Cristóbal Colón. Por eso es muy interesante entrar en los planes divinos acerca de este gran hombre, este gran varón de Dios, y también entender por qué Satanás, que es el que está detrás de esta odiosidad hacia él, se está ensañando con todas las huellas, los vestigios, todo lo que queda de la civilización cristiana, de toda la gran empresa, de la gran epopeya, como hemos titulado esta plática, la epopeya católica del descubrimiento de América, con su posterior conquista espiritual y fundación de estos reinos cristianos, como se llamaban a sí mismos, con gran honor, con gran gloria, desde el sur de América hasta el norte de América. Por otra parte, Cristóbal Colón, siendo un personaje tan relevante como hemos dicho, tiene una de las mayores marcas de Guinness, como se podría decir, de personaje histórico a quien se le han dedicado estudios, biografías, análisis de su obra, buscadores de los documentos de la época. Hay gente que le ha dedicado décadas, 20, 30, 40 años de investigación. Seguro que en la casa de todos los que me están escuchando, no cabrían todos los libros que se han escrito sobre Cristóbal Colón. No caben. Porque como les digo, es decir, prácticamente uno de los hombres acerca de quienes más se ha escrito en la historia del mundo. Y al mismo tiempo, podría uno decir, bueno, estará todo dicho. Y al mismo tiempo tiene muchos aspectos que no han sido todavía clarificados. No han sido clarificados del todo, por lo menos. Como por ejemplo, ¿dónde nació? No está del todo clarificado. Hay opiniones, hay un sentir más común, digámoslo así, pero no está del todo claro y de hecho ya se anuncian y ha aparecido en las noticias en estos días. Ya se acerca la fecha en que van a aparecer las pruebas de ADN que clarificarían, Dios mediante, con una mayor claridad el origen definitivo de Cristóbal Colón. Bueno, teniendo esto presente, sepamos también que no solamente estas características se dan en Cristóbal Colón, sino que dicen los que lo conocieron,
y quienes lo trataron y quienes tuvieron contacto, digamos, con su obra, que era un hombre con una personalidad, con un encanto extraordinario, con una capacidad de convencimiento asombrosa, y con un claro sentido de que Dios quería hacer de él una gran obra. Dios con todos nosotros quiere hacernos instrumentos de su amor. ¿eh? Pero Cristóbal Colón, con su vida, con sus escritos, él era muy consciente de esto. Y procuró con todo su corazón corresponder a esta providencia divina. Entonces, tengamos presente, antes de entrar en el personaje mismo, esta idea que les he dicho a propósito de otros temas que hemos visto en otras ocasiones, que es muy importante para entender con profundidad algo, enmarcarlo bien, ver the big picture que dicen los norteamericanos, ver el cuadro grande, ver la perspectiva grande donde se ubica lo que vamos a ver. Y esta perspectiva grande es la divina providencia que ha querido, aún después del pecado original, salvar a los hombres, realizar su plan de amor, aun cuando los hombres, con el pecado original, ¿no es cierto?, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y después sus descendientes, una y otra vez le han dado la espalda a Dios, y Dios va a cumplir su promesa, se va a hacer hombre, va a morir en la cruz por la salvación del mundo, acompañado de su Madre Santísima para darnos a su Madre como reina del mundo, reina de nuestros corazones, y va a fundar la iglesia y va a mandar a los apóstoles a convertir a todos los hombres, a bautizar a todos los hombres para salvación de sus almas y sujetar los tronos, sujetar los reinos a su dulce yugo, el yugo del Evangelio. Y esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la obra de Cristóbal Colón, que es la salvación de las almas y es el reinado de Jesucristo nuestro Señor. Como le dijo Jesús a Poncio Pilato, para eso he venido, para reinar. No he venido para otra cosa. Y uno de los males y debilidades más tremendas, sea por ignorancia, sea por fragilidad, sea por liberalismo, pecado de liberalismo, muchos cristianos no quieren escuchar eso de que Jesús debe reinar. Entonces se convierte Constantino, el gran emperador, el hijo de Santa Elena, y comienza a hacerse visible las consecuencias sociales, políticas del reinado de Jesucristo. La iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, presidida por el vicario Cristo en la tierra, es reconocida como corresponde que lo sea, y se inaugura la época de la cristiandad. La época superior. Nunca jamás en el mundo había habido una época como esa. La edad superior. Por eso a mí no me agrada mucho que se hable de edad media como le pusieron los historiadores ilustrados para querer rebajar la época cristiana como si fuera una época oscura, intermediaria que había que deshacerse de ella. Es la época superior, la edad superior, porque en ella se reconoce al Rey de Reyes y a su Madre Inmaculada como los verdaderos emperadores del mundo. ¿En función de qué? En función de la salvación de las almas, en función de que todo debe ser hecho, todo debe ser estructurado para gloria del verdadero Dios, de la Santísima Trinidad. Y de allí todo el proceso de formación, de maduración y de llevar a la plenitud del orden cristiano, que va a tener un momento muy, muy crítico en la rebelión del rey Felipe el Hermoso contra el Papa Bonifacio VIII. Y aquí nos estamos acercando. He avanzado varios siglos con lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque este rey va a querer echarse al bolsillo las posesiones de una orden de caballeros cristianos, de cruzados católicos, que era la orden de los templarios.
acerca de la cual han escrito muchas cosas disparatadas y se los vincula a la masonería y los masones dicen que tienen que ver con ello. Todo eso es mentira. Era una orden de caballeros que estaban, digámoslo así, su carta de vida era lo que les había dado el San Bernardo de Claraval, y Felipe el Hermoso, alrededor del 1300, principio del siglo XIV, quiere tomar posesión de sus propiedades. Es un momento débil del pontificado, ¿eh? y logran forzar, violentar, digamos, la voluntad del pontífice, y se suprime la orden templaria, e incluso en Francia le quitan la vida a muchos caballeros de la Orden del Temple, que habían sido grandes soldados. Imagínense, habían recibido de San Bernardo Claraval la orden como máxima de vida, que era avanzar o permanecer fijos en el lugar, jamás retroceder ante el enemigo de la cristiandad, ante el enemigo de la fe católica, que eran el Islam, los musulmanes. Y entonces, aquí damos un paso muy grande para el tema que nos interesa, pero es muy importante entender esto. El rey de Portugal le solicita al Papa, muy tocado, digamos, de la injusticia que se está cometiendo con los templarios, con los caballeros del Temple, que todas las posesiones de los caballeros del Temple de Portugal, que los caballeros del Temple que están en Portugal, poder él salvarlos formando una orden bajo el amparo de la corona portuguesa, que fue una corona que brilló por su fidelidad a nuestra santa religión. Reyes fidelísimos era el título que tenían. Y esta orden se va a llamar la Orden de Cristo. Y desde que comenzó la Orden de Cristo hasta Cristóbal Colón, hay un personaje que es relevante al más no poder en la historia del mundo, que es un hombre famosísimo que se llama Enrique el Navegante, príncipe, hijo del rey de Portugal, y que va a poner todo el talento que Dios le había dado y todo el espíritu católico del reino de Portugal, que ya había vencido a los musulmanes, habían logrado expulsar el Islam del reino de Portugal, lo ponía al servicio de continuar la cruzada católica para seguir el combate contra el Islam y continuar en África. Dense cuenta de si África era católica, y África fue destruido el catolicismo, reducido a prácticamente nada. San Agustín, imagínense, era africano. San Agustín era africano. Y el Islam arrasó con todo el cristianismo de África. Entonces los reyes portugueses querían continuar eso. Continuar la cruzada, no contentarse con rechazar el Islam de Portugal, sino que continuar. Y Enrique el Navegante, este príncipe extraordinario, un hombre piadosísimo, temeroso de Dios, va a fundar una escuela de marinería, de navegantes, y va a ponerse a todos sus talentos y formar un equipo de gente dedicada a poner todo el avance tecnológico, todo, uniéndolo a la piedad, al celo cristiano, a estos caballeros de la Orden de Cristo, con el objetivo de que la marina portuguesa, el espíritu de mar que tenían los portugueses, ponerlo al servicio de la causa cristiana. Y fueron rondando a través de las costas de África y superando metas y yendo cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y es allí donde incluso llegan al último límite de África por el sur y terminan bautizándolo como el Cabo de la Buena Esperanza, para poder terminar llegando a la India. ¿Pero por qué querían llegar a la India? Eso es una cosa que es muy importante, porque ya estamos en pleno tema con Cristóbal Colón. ¿Por qué quieren llegar a las Indias? ¿Por qué quieren llegar a la China? ¿Por qué quieren estar en contacto con esos pueblos del otro mundo, del otro lado del mundo? Porque tienen noticias de ellos, de que pueden entrar en contacto con ellos para poder armar
una cruzada definitiva que pueda atacar por el otro lado la Tierra Santa y recuperar Tierra Santa, derrotando definitivamente a Islam. Entonces, si no se entiende esto, no se entiende nada de la obra de Cristóbal Colón, ni se entiende nada de lo que pretendían estos reyes portugueses, que eran la punta de lanza del orden cristiano. Los reyes españoles estaban todavía luchando contra el Islam dentro de España. Estaban atados de manos, digámoslo así, en sus luchas contra el Islam. Y junto con esto, los portugueses, que querían llegar al otro extremo de la tierra, rondeando África, querían también entrar en contacto con unos reinos cristianos que tenían noticia a ellos, que habían detrás del mundo, del otro lado del mundo. Se hablaba mucho del rey Preste Juan. De hecho, es una realidad que se va a confirmar, digamos, que en Etiopía había un reino cristiano. No eran cosas mitológicas. Y más aún, se va a dar un hecho muy importante en torno a todo esto que estamos hablando. Se va a dar la caída de la ciudad de Constantinopla. Ustedes saben, la ciudad de Constantinopla era la máxima maravilla del mundo, construida por el emperador Constantino, el hijo de Santa Elena, que lo había querido hacer así como verdadera capital del Imperio Romano, del Imperio temporal romano cristiano, para dejar a la ciudad de Roma como capital religiosa del orden cristiano de la iglesia, para no hacerle sombra, digámoslo así, a la sede de San Pedro. Entonces cayó Constantinopla en 1453, después de un asedio tremendo, qué sé yo, y fue verdaderamente una especie de gran de noticias tremendas, medio apocalíptica, digámoslo así, para toda la cristiandad. Se cortaban así todas las relaciones que habían, pero bastante complejas, para entrar en contacto con el Extremo Oriente. Y había un dato que no se suele tener en cuenta, que incluso en el corazón mismo de la China habían ya llegado frailes franciscanos y habían logrado poner las bases de una pequeña cristiandad, muy fervorosa. Una cosa muy bonita, maravillosa, y que animaba justamente todo esto que les estoy contando para poder entrar en contacto con el Extremo Oriente y eventualmente aliarse con esos reinos y producir el colapso del Islam, el gran enemigo del cristianismo, el gran azote del Islam para toda la sociedad cristiana, y que habían derrotado en Tierra Santa ya a los reinos cristianos que había. Y por otra parte, cruzada contra el Islam, entrar en contacto con estos reinos cristianos que se sabía que existían, que habían vestigios, que habían noticias, fortalecer a estos núcleos de cristianismo que estaban muy lejanos en el Extremo Oriente, y al mismo tiempo facilitar, fortalecer esos núcleos de irradiación cristiana que se estaban dando. Es decir, propagar nuestra santa fe católica, sin la cual nadie puede llegar al cielo, nadie puede agradar a Dios. Entonces, claro, sin la luz de la fe, la historia se hace un sinsentido. Sin las luces de la fe, como la vida, se hace un sinsentido. Por eso el demonio se lo llama ángel de las tinieblas. Y es entonces, en este contexto, que permítame volver a Enrique el Navegante.
a este gran príncipe, príncipe de las empresas marinas. Hay elementos, vestigios que indican que Cristóbal Colón se relacionó justamente con esta escuela de marinos vinculadas al príncipe Enrique. Y de hecho se va a casar Cristóbal Colón con una portuguesa de la alta nobleza, cuyo padre pertenecía a esta orden de Cristo y que tenían a su cargo estas empresas náuticas, estos viajes medio aventura, digamos, porque era una aventura, ir superando metas, recorriendo, ¿no es cierto?, los mares con unos medios muy distintos a los que tenemos hoy en día. Y allí Cristóbal Colón, dicen los estudiosos, los expertos en toda esta temática, fue adquiriendo justamente, tenía él una experiencia grande ya de viajes en el mar, en el mar Mediterráneo, pero ahora va a recorrer el mar Atlántico. Hay historiadores que dicen que pasó por Inglaterra, llegó a Islandia, imagínense, a Islandia, estamos a las puertas casi de Groenlandia, y por el lado del sur, recorrió todo, estuvo en las Islas Azores, en las Canarias, por supuesto, qué sé yo, pero incluso más al sur, en la Guinea, y por lo menos su hermano dicen que habría participado de la gran gesta portuguesa de llegar al Cabo de la Buena Esperanza y lograr esa victoria que fue muy importante. Entonces, Cristóbal Colón, allí se va templando, se va madurando todo sus conocimientos, va aprendiendo de estos expertos navegantes que tienen los elementos tecnológicos de punta del momento y que resolvían muchos problemas, muchas dificultades que antiguamente no se podían superar. Y es por eso que van logrando superar metas una y otra vez. Esto es muy impresionante, pero permite desde ya, en este gran cuadro que les digo, antes de entrar en el personaje de manera más personal con él, permite entender una serie de cosas sin las cuales no se entiende nada. La empresa Cristóbal Colón está enmarcado en este gran cuadro. Es una empresa de cruzada católica, de cruzada católica. Dense cuenta que hasta el día de hoy, hasta en los periódicos, ¿no es cierto?, se puede encontrar, vamos a hacer una cruzada contra la drogadicción infantil, vamos a hacer una cruzada, ya se entiende, ¿no es cierto? Se está aludiendo a alguna empresa de alto nivel con un objetivo noble, por ejemplo, ¿no es cierto?, apartar a la juventud de la droga. Es una de las grandes trampas del demonio en este momento. Vamos a hacer una cruzada contra, vayan a saber, ya, vicios determinados o qué sé yo, o una gran cruzada catequística, por ejemplo, si la ignorancia religiosa que estamos viviendo es espantosa. Entonces, Cristóbal Colón está dentro de este espíritu de cruzada, pero de cruzada en este sentido, de cruzada de recuperar la Tierra Santa, de recuperar, como decían tantos rezos antiguos, la Santa Casa de Jerusalén. La Santa Casa de Jerusalén, la casa de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, la casa de su Madre Inmaculada, la Virgen Santísima, Reina del cielo y de la tierra. Ese es digámoslo así, el número uno. Si ustedes le quitan esto, ya no se entiende nada. Nada. Y es por eso que los barcos de Enrique el Navegante, la Orden de Cristo, que tenía, digámoslo así, el monopolio de toda esta empresa náutica portuguesa, era siempre con las velas, con la cruz de los cruzados, que era la cruz de la Orden de Cristo, ¿no? Y heredera del Orden del Temple, de la Orden de los Templarios. Y junto con eso, este afán de asociarse,
a esos reyes de hacerlos aliados de la causa cristiana, para eventualmente, ¿no es cierto?, conquistar sus corazones, conquistar sus cetros al servicio del Rey eterno, del emperador de los emperadores. Como dice San Pablo, a él el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces poner los cetros de los reyes, incluso los reyes paganos, a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, qué grandeza la de Cristóbal Colón. Es un cruzado. Es un cruzado. Es uno de esos grandes hombres cristianos que no se amedrentaban ante el mal, sino que estaban dispuestos a dar la cara por nuestro Señor Jesucristo, sin avergonzarse, e incluso dispuestos a morir, si fuera el caso, antes de traicionarlo. Con la particularidad que Cristóbal Colón va a ser un aporte sublime, va a romper todos los límites en este sentido, siendo fiel a la misión providencial que recibió del cielo. Teniendo esto presente, ustedes saben, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, a las 2 de la mañana, grita tierra, tierra. 1492. Pero se cuenta que en 1484, Cristóbal Colón ha madurado su proyecto. Es decir, lo ha madurado. Le venía dando vuelta al asunto en su viaje con los portugueses. Pues algunos han dicho que es portugués Cristóbal Colón, vaya a saber. Eso no me voy a meter en ese tipo de cosas, no me voy a desviar del tema. Algunos han dicho que es español. Bueno, como genovés, algún vínculo tiene con Génova y pasó por Portugal y pasó por España, qué sé yo, porque viajó mucho ciertamente, y por eso todo el mundo se lo quiere apropiar. Pero lo que es muy importante es el tiempo que le tomó desarrollar esta empresa, este gran viaje, de realizar este secreto que va a ser objeto de mucha investigación, porque hay cosas que todavía no han salido a la luz al respecto. ¿Cómo y por qué? ¿Qué elementos intervinieron para que Colón ideara este plan tan asombroso, tan sorprendente, que era justamente hacer el viaje en otra dirección, para lograr el objetivo de llegar al Extremo Oriente? Teniendo esto presente, Cristóbal Colón va a hacerle la propuesta, va a hablar con el rey de Portugal, con el cual tenía una relación muy cercana. No voy a entrar en muchas cosas que hay al respecto que son de mucho interés, pero tenemos que tratar de ir a las cosas más importantes. Pero dense cuenta que Cristóbal Colón tuvo un trato muy, muy cercano con el príncipe perfecto, así se lo llamaba por el talento también extraordinario del príncipe Juan II de Portugal. Y va a terminar Cristóbal Colón yendo a la corte española a presentar el proyecto, este plan de este gran viaje que ha madurado y que no sabemos qué pasó. No quiero entrar en el tema, pero lo que sí sabemos es que se fue a España a presentar en la causa el proyecto a los reyes católicos. Y dejó entonces de estar
con ese trato tan cercano con el rey Juan II, el príncipe perfecto. Entonces, permítanme ahora hacer una descripción de Cristóbal Colón para que vean cómo es este personaje, que en principio se supone, digamos, que no era conocido de los reyes católicos, que fue presentado, que fue vinculado a la corte real de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que podremos decir nosotros, todos nosotros, desde los católicos desde Norteamérica, de la Florida, de Cuba, de Puerto Rico, pasando por la Nueva España, ¿no es cierto? México, pasando por Colombia, que justamente se la ha llamado Colombia, por Colón, el Reino de la Nueva Granada, pasando por Venezuela, pasando por Lima, pasando por Chile, por Argentina, por todos lados. Para nosotros, en nuestra historia, no se lo olviden nunca. Como un punto fijo en la historia de nuestra tradición, de nuestro pasado. Son uno de los personajes más importantes de nuestra historia, los reyes católicos, Isabel y Fernando. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Se había dado por el matrimonio, la unión, un paso muy decisivo en la unificación, en la corona de los distintos reinos españoles y con una figura extraordinaria de Isabel la Católica, que es muy probable, ¿no es cierto?, que algún día, Dios quiera, sea reconocida incluso la santidad de Isabel la Católica. Fernando de Aragón, su marido, no tuvo fama de santidad, ciertamente, pero sí fue un rey del punto de vista político, del punto de vista del gobierno, uno de los reyes más importantes también de la historia del mundo cristiano, del mundo católico. Y con mucha razón, entonces, estos dos reyes, Isabel y Fernando, son de los personajes más importantes de nuestra historia de la cristiandad hispánica. Entonces, estos reyes se encuentran con este personaje, Cristóbal Colón, y que les leo la descripción que hace un fraile al respecto, un fraile de la época. Lo que pertenecía a su exterior, a su aspecto exterior, fue de cuerpo alto, más que mediano, con un rostro así que inspiraba autoridad, nariz aguileña, de piel clara, barbas y cabellos más bien rubios. Era gracioso y alegre, bien hablado, y según dice la susodicha historia portuguesa, elocuente y glorioso en sus negocios. Era grave con moderación, con los extraños era afable, con los de su casa era suave y placentero, con moderada gravedad y discreta conversación, y así podía provocar los que le diesen fácilmente a su favor, es decir, fácilmente se conquistaba a la gente por sus cualidades personales, por su encanto. Representaba en su presencia y aspecto venerable una persona de gran estado y autoridad y digna de toda reverencia. Era sobrio y moderado en el comer y beber, en el vestir y en el calzar, en las cosas de la religión cristiana, y esto nos importa mucho a nosotros, en las cosas de la religión cristiana, sin duda que era católico y de mucha devoción. Y en cada cosa que hacía y decía o quería, comenzaba a hacerla siempre anteponiéndolo en el nombre de la Santísima Trinidad, haré esto o aquello. Es decir, era un hombre muy devoto. Un hombre muy devoto.
Y esto es importante porque dése cuenta que parte de toda esta locura de destruir sus figuras en muchos lugares va acompañado de decir de que era racista. Qué cosa más ridícula, cosa más ridícula. Va a ser racista. Un hombre cristiano. Absurdo. ¿Eh? Que despreciaba a los indios. Oiga, pero las cosas que dice de los indios son todas laudatorias de ellos. En su libro habla que las encuentra muy hermosas a las indígenas, que tienen muy buen aspecto los indígenas, los indios que le tocaba tratar, que eran de gran capacidad intelectual, para entender las cosas que les querían transmitir. Por eso es muy importante no dejarse engañar, es importante estudiar. ¿Eh? Y cuanto más cuando estamos hablando de un hombre con estas características. Y sigue el fraile contando. Ayunaba los ayunos de la iglesia con mucha observancia. Es decir, era muy observante, tenía un gran sentido de agradar a Dios en las cosas. Se confesaba muchas veces y comulgaba. Rezaba todas las horas canónicas como los eclesiásticos o religiosos. Era enemigo total de blasfemias y juramentos. Era devotísimo de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, y del seráfico Padre San Francisco de Asís. Consta que era de la Orden Tercera de San Francisco. Es decir, como la reina Isabel la Católica, como San Luis Rey de Francia, como mucha gente muy devota. Tenía hábito franciscano. Pareció ser muy agradecido a Dios por los beneficios que la divina mano le daba, por lo cual repetía como un proverbio, cada hora traía lo que le había hecho Dios grandes mercedes. A cada rato estaba diciendo que Dios cuán bueno era con él, cuántos beneficios recibía de Dios. Y cuando recibió, como ocurrió, ¿no es cierto?, en América, en las Antillas, digamos, que le dieron perlas preciosas y qué sé yo, dice que les decía a sus compañeros, pongámonos de rodillas y démosle gracias a Dios de estas generosidades que Él tiene con nosotros. Fue un varón de gran ánimo, esforzado, de altos pensamientos, inclinado naturalmente a lo que se puede colegir de su vida y hechos y escrituras y conversación, a cometer hechos y obras egregias y señaladas. Es decir, todas estas cualidades que Dios, naturales y sobrenaturales, que siempre vienen de Dios, siempre vienen de Dios, las puso al servicio de la causa de Dios. Y no hizo cosas pocas, cosas pequeñas, sino que incluso cosas grandes a su servicio. Era paciente y muy sufrido, perdonador de las injurias y que no quería otra cosa. Sino que los que le ofendían reconociesen sus errores y se reconciliasen los que habían ofendido con los que con los habían ofendido con los ofendidos. Que se pacificaran las cosas, que se recuperase la paz. Y tenía por fin una grandísima confianza en la divina providencia. Entonces, con esta fotografía, digámoslo así, desde el punto de vista espiritual, moral, del gran almirante Cristóbal Colón, podemos entender por qué al año siguiente de haber madurado esta gran idea y de no haberle resultado a través de la corte portuguesa del rey Juan II, se dirige Colón, acompañado de su hijo Diego, a España, desembarca en Palos de la Frontera, en Puerto de Palos. Vamos a ver si subo ahí al canal del Católico Jacobeo algunas imágenes que son muy bonitas del Puerto de Palos. Ustedes saben que hasta el día tienen ahí las carabelas.
no las auténticas por si acaso, pero unas copias idénticas a las carabelas, iba Cristóbal Colón a tocar las puertas del monasterio de la Rábida, del monasterio de los frailes franciscanos, donde va a tomar contacto con unos religiosos que van a ser de gran ayuda para poder entrar en relación cercana con los reyes de Castilla y de Aragón, con la reina Isabel y Fernando. El 20 de enero de 1486, tiene su primera entrevista con los reyes católicos. Y desde entonces pasan a Cristóbal Colón a ser un protegido de los reyes católicos, y comienzan las negociaciones, las tratativas de los modos de proceder para la eventual realización del gran proyecto que trae entre manos Cristóbal Colón, y que va a ir presentando ahí en la corte. Se va a ir haciendo de amigos, importantísimo, no les voy a nombrar los personajes, digamos, son gente muy, muy relevante de la época, cercanos a los reyes, y se va a presentar también la causa que presenta a Cristóbal Colón a los más sabios del reino, que por lo demás también lo había hecho el rey Juan II de Portugal. Y les advierto una cosa, que es importante saberlo. Los sabios de aquel entonces sabían que la Tierra era redonda. Santo Tomás en la Suma Teológica dice que la Tierra era redonda. Y muchos siglos antes se sabía que la Tierra era redonda. Y la Iglesia no se oponía a decir que la Tierra era redonda. Es absurdo eso, para que lo sepan, por si acaso. Porque hoy en día se dice tanto disparate junto y se acusa a la Iglesia de tantas barbaridades, digamos, que no tienen ni pie ni cabeza, que hay que estar bien seguro de las cosas. Entonces, las discusiones con los sabios no era acerca si la Tierra era redonda o no, era acerca de las dimensiones y de la factibilidad de hacer un viaje, hacia el mar profundo, y meterse en las profundidades del mar y en las noches en el mar, y ya no como en el caso de de estas empresas marinas portuguesas, que era rodeando la costa africana. ¿Se dan cuenta? Una cosa es navegar teniendo siempre la costa a un lado, y otra cosa es separarse de la costa, yéndose a lo desconocido. Entonces, ahí estuvieron buena parte de las problemáticas y de las objeciones al proyecto de Cristóbal Colón. No voy a entrar en detalles que no vienen al caso con el propósito que tenemos en esta plática, pero sí decirles que es muy bonito tener presente para reafirmar lo que les dije de Cristóbal Colón como gran católico, como hombre con espíritu de cruzada católica, al servicio, ponía su espada al servicio de Dios y de la Virgen, que dicen de que él participó, justamente era mantenido en la corte por los mismos reyes católicos y participa de combates que están dando los reyes católicos para procurar terminar de expulsar al Islam de España. Entonces eso es muy interesante. Es un dato más que muestra el valor y la grandeza de corazón, de la fe y del amor a Jesucristo, nuestro Señor, y a la Virgen Santísima de parte de nuestro héroe. Se estaba preparando a la gran epopeya católica que iba a ser a continuación. Y que alguno ha llamado la cruzada del mar. Comenzamos ahora la cruzada del mar.
no solamente porque cruzamos, sino porque va a ser una cruzada, va a ser la prolongación de la cruzada. Entonces, el trato asiduo de Cristóbal Colón con estos frailes franciscanos, entre uno muy importante, Fray Juan Pérez, que era confesor de la reina Isabel la Católica. Hay altos y bajos en todas estas cosas, y gracias a Fray Juan Pérez, digamos, se llega, digámoslo así, a una resolución, digamos, en los momentos más difíciles, y que la reina Isabel la Católica dé el paso. La gran entusiasta, digamos, de respaldar el proyecto colombino. Seguramente de allí viene la famosa figura, digamos, que uno ha escuchado de niño, aquella, ¿no es cierto?, de las joyas de la reina, que parece que no está propiamente en los documentos, ¿no es cierto?, sino que más bien seguramente son cosas, no es porque sea falso, sino porque seguramente la reina puede haber dicho, ¿no es cierto?, bueno, si fuera el caso, estoy dispuesto a empeñar mis joyas por esta empresa, porque vio la grandeza de la empresa, de continuar la cruzada y de extender nuestra santa religión a los pueblos infieles. Entonces va a ocurrir algo muy importante el mismo año del 12 de octubre de 1492, que es que el 2 de enero de 1492 los reyes católicos logran derrotar el último reino islámico que existía todavía en España. Y entonces, con esa victoria decisiva en el territorio continental europeo, en la madre patria, los reyes quedan con las manos libres, digámoslo así, para concretar el proyecto de Cristóbal Colón, y van a firmar lo que se van a llamar las capitulaciones de Santa Fe, donde van a regular de una manera práctica, bueno, qué se va a significar esto. Cristóbal Colón, ¿qué va a hacer? Va a ser virrey, va a ser gobernador, qué privilegios va a tener, va a recibir el título de don, y va a tener a su cargo esta empresa. Entonces, manos a la obra, juntan las tres carabelas. Parece que era una práctica muy común, que hubieran tres carabelas entre los portugueses, un homenaje a la Santísima Trinidad. No navegaban solos, por otra parte, ¿no es cierto? Se apoyaban, cualquier emergencia, podían recurrir al barco al lado. Había toda una disposición para el viaje reglamentada. Nadie podía subir al barco sin haber hecho testamento, sin haberse confesado, sin ir comulgado, dispuesto a morir, porque había para esos tiempos, más que nunca, ¿no es cierto?, era un riesgo para la vida subirse a los barcos. Entonces nadie se le permitía subir a un viaje como este sin estar dispuesto, bien dispuesto, de tal manera de estar en gracia de Dios. Entonces, va a tener como grandes cooperadores Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, como lo hemos escuchado de niños, que eran hombres también muy devotos. Y decía el dicho, una cosa muy bonita, los marinos viejos, experimentados, con los marinos que iniciaban en el rubro de la marinería, les decían: el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto aprende sin enseñárselo a nadie. El que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto aprende sin enseñárselo a nadie. Eran tales los riesgos, tales las dificultades de la empresa. Mire, que aquí uno se ponía en la mano de Dios, de la Virgen Santísima, en el auxilio de la corte celestial. Y por eso estaba
toda la vida en el barco estaba marcada por el ritmo de la oración, desde el despertarse al acostarse. ¿Mm? Em, si usted- em, la Niña, la Pinta y la Santa María. Una, a los barcos se le daban el nombre del santo, ¿eh? La Santa María, eh, era la nave principal, donde iba el almirante, el gran almirante, ¿eh? Y llevaba una imagen, se sabe, la imagen de Nuestra Señora del Mar, la Virgen del Mar. ¿Eh? Era el único barco que no había sido hecho ahí en Puerto de Palos. Las otras carabelas eran hechas ahí en Andalucía, digámoslo así. La Santa María venía del norte de España. ¿Mm? Eh, y el marino, que era el dueño del barco, dejó un mapa, ¿mm?, con la imagen de la Virgen Reina del Mar, ¿eh? Y con San Cristóbal, con un pequeño homenaje a San Cristóbal, ¿eh? Y dibujando América, qué sé yo, lo que él había logrado hacer. Dicen que es el mapa más antiguo que hay respecto de esta empresa. ¿Mm? Y una cosa interesante respecto de la niña, si no me equivoco, que en realidad su nombre religioso era Santa Clara. Cristóbal Colón era muy devoto de Santa Clara. Va a tener ahí una relación especial con unas madres clarisas de Moguer, se llama el pueblo, donde existen ahí todavía, según entiendo, el convento. Y hay un informe, voy a ver si logro subirlo al canal YouTube Católico Jacobeo, bien bonito, porque hay una monjita bien viejita que encontró en el convento la imagen de Santa Clara que llevó una de las carabelas, la que se llamaba Santa Clara y que le llamaban la Niña, si no me equivoco. A menos que me equivoque y sea la Pinta. ¿Eh? Entonces, la carabela tenía el nombre de Santa Clara, el nombre por su santa. Y Santa Clara, ustedes saben, es la discípula predilecta de San Francisco de Asís, que va a fundar las Damas Pobres, la rama femenina de los franciscanos. Entonces, por lo menos, tenemos claro la Virgen del Mar en la carabela, la Santa María, la Santa Clara iba en una de las otras carabelas y en la otra no tengo presente ahora, no me acuerdo, por lo menos si lo leí. Entonces, parte el viaje. ¿Y cuándo parte? El 3 de agosto de 1492. ¿Por qué parte el 3 de agosto de 1492? Porque no se podía partir el 2 de agosto de 1492. ¿Y por qué no se podía partir? Porque era una gran fiesta. Era la fiesta de la Porciúncula. Sobre todo gran fiesta, ¿eh?, en Puerto de Palos, donde se celebraba la Virgen de los Milagros, 2 de agosto, ¿eh?, y el día de la indulgencia plenaria de la Porciúncula que había obtenido San Francisco de Asís y que los papas le habían reconocido y extendido a toda la Iglesia Católica. Y es por eso entonces que es imposible salir el 2 de agosto. Se sale el 3, habiendo escuchado misa, confesado, comulgado, ¿eh?, y se van con sus rezos. Y se dirigen, bajan de Puerto de Palos hasta las Canarias, hay algunas dificultades de tipo técnico, y van a las Canarias, arreglan las problemáticas técnicas, y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eh? Continúan el 6 de septiembre de 1492. ¿Y por qué quiero resaltar esta fecha? Porque es el día de la Virgen de Guadalupe, pero no de la Virgen de Guadalupe mexicana, porque todavía no se había aparecido la Santísima Virgen en México, sino de la Virgen de Guadalupe española, que es la Virgen Negra. Y esto es muy bonito. Es una Virgen negra, pero negra, negra, negra.
Con el niño Dios negro, negro, negro. Es la Virgen de las Españas, es la Virgen que muestra la misión universal a la cual quiere abocar a todos estos caballeros cruzados. Defender nuestra religión, que es la única católica, la única que abraza a todos los pueblos, la única que abraza a todos los hombres, que no importa el color que Dios les dio. Dios a cada uno le ha dado su color, a uno lo ha hecho más alto, a otros más bajo, a otros más de un aspecto, a otros más de otro, pero todos, no se olviden nunca, todos, todos, y es dogma de fe católico, todos descendientes de Adán y Eva. No existen hombres que no vengan de Adán y Eva. Sostener de que hay un hombre que venga de alguien que no es Adán y Eva, eso es tener una barbaridad. ¿Y para qué decir que viene del mono? Ya eso ya es la ridiculez máxima desde el punto de vista de la fe. Sí, por eso que en algunos lugares se le ha llamado Día de la Hispanidad, de esta vocación, ¿no es cierto?, de las Españas a llevar la fe a todos los pueblos, como también Día de la Raza, que no tiene nada que ver con el racismo, sino que todo lo contrario, es que es el día en que todos los hombres que son de una sola raza, la raza humana, se le abren las compuertas para recibir la religión católica, la religión cristiana, porque Jesús murió con los brazos en cruz, con los brazos abiertos, abrazando a toda la raza humana. Y Él se hizo, siendo Dios verdadero, de la raza humana, porque Jesucristo nuestro Señor, por su naturaleza humana, es descendiente también de Adán y de Eva. Es de la raza humana. No hay más que una raza, la raza humana. Entonces, Cristóbal Colón parte el 6 de septiembre desde las Islas Canarias en dirección a América. Y siempre en el nombre de la Santísima Trinidad. En el día de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Negra, la Virgen Morena, la Virgen que tiene una dulzura, un encanto maravilloso. Véanla. Hay unos videos en el canal YouTube Católicos Jacobeos. A propósito de los que no se han suscrito, se pueden suscribir y busquen la Virgen de Guadalupe de Extremadura, de española. Y van a ver la dulzura, el encanto de su rostro, con el niño Dios en sus brazos. Y ahí ya iban los reyes portugueses, los cruzados portugueses, el pueblo portugués y de toda España, a pagar mandas, como se dice, a pedir favores, a pedir milagros, a pedir el rescate de sus hijos, de sus parientes, de sus hijas, que habían sido prisioneros del Islam, los habían tomado prisioneros, los habían raptado, los habían hecho esclavos los musulmanes. Y por eso dicen que estaba llena en torno a la Virgen de Guadalupe, lleno de cadenas, porque la Virgen conseguía como nadie, la Virgen de Guadalupe conseguía romper las cadenas de la esclavitud. Y llegaban ahí. Y esto es algo muy bonito, para que vean ustedes lo que ocurría en esa España católica, en esa España que quería y que acababa de lograr la unidad religiosa venciendo el último poder musulmán dentro de la península ibérica, que tanto en Portugal como en los reinos de Castilla y Aragón, y bueno, habían africanos, habían gente un poco de todos lados, y que el timbre de gloria que tenían era justamente ser cristianos. Eso era lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos hace hijos de Dios por adopción. Ante Dios somos iguales, ante Dios. Entre nosotros somos muy diferentes, el papá, la mamá, los hijos mayores, los chicos, qué sé yo. Entonces, Cristóbal Colón parte en el nombre de la Santísima Trinidad y de allí su misteriosa firma, que han dicho muchas cosas acerca de ella, no sé qué secretos habrían, pero hay una cosa bastante clara, digamos. Sale 3 veces la palabra S, que son santus, santus, santus,
Entre las dos S de abajo y la primera hay una A, el Ave María, es decir, el misterio de la Encarnación. Después, la X, la M y la Y, que quiere decir Cristo, María, José. Y después, Cristóferes, el porta Cristo, el que lleva a Cristo a los demás. Entonces, se embarcan, parten. ¿Y cuánto se demora el viaje? Para que no se lo olviden nunca. 33 días. 33 días. Ya no puede ser más misterioso todo esto. No puede ser más lindo todo esto. Todos los días le rezaban a la Santísima Virgen. Todos los días se ponían en las manos de Dios, nuestro Señor. Todos los días. A ver si el próximo sábado, concluyendo la plática sobre Colón, porque el mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del Santísimo Rosario, que es instrumento privilegiado de la misión, de las misiones, de la conversión de los paganos. Les busco y les tengo los rezos que rezaban siempre. En todo caso, todos los días se cantaba el Salve Regina, y se despedían así al anochecer. Y en las dificultades que se dan en el viaje, lo que ocurre es confianza. Y Cristóbal Colón va a poner confianza entre los miembros. Hay una cosa que no se suele saber, se lo pone poco menos a veces en algunos lados a los que parten, como si fueran unos muertos de hambre que no tenían nada que perder y que se mire, tenían pagado por la corona 4 meses. Tenían bastante tranquilidad para hacer la empresa. A ver si no se me olvida algún detalle más. Y el 12 de octubre, Rodrigo de Triana anuncia tierra a los 33 días, como les decía, y se bajan con los pendones de Isabel y Fernando, de la corona, y con la cruz, para tomar posesión en el nombre de los reyes católicos de esas tierras, y entran en contacto por primera vez con los indígenas del lugar, a los cuales Cristóbal Colón va a insistir mucho de que sea un trato amable, un trato caritativo, porque es muy importante esas buenas relaciones por la misión que traen entre manos. Y un dato, Cristóbal Colón había aprendido de sus maestros, digámoslo así, de sus compañeros de viajes portugueses, cómo se iban relacionando, cómo iban entrando en relación con los pueblos africanos, de donde paulatinamente iban logrando conversos. Entonces se planta la cruz y se entra en este plan en que comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad. Se abren las puertas de la cruz redentora para estas almas por las cuales Jesús nuestro Señor también había muerto en la cruz y que no lo conocían. Que no lo conocían. Muy bien, rezamos una Ave María a la Madre de Dios, a la Virgen Negra, hermosa, dulce de Guadalupe, coronada por los papas como reina de la hispanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Españas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, antes que apareciera la masonería, ¿no es cierto?, que los papas han condenado con los epítetos más duros, porque la empresa de la masonería es verdaderamente diabólica. Es rechazar, destruir el orden cristiano, el orden católico de la sociedad. Ellos son los que están detrás y lo atestiguan numerosos masones, incluso actuales, que se han convertido y se han apartado de la masonería. Y dice cómo está la masonería detrás de las leyes impías, anticatólicas, antihumanas que se han ido promulgando en las últimas décadas. Pero efectivamente la masonería no comenzó ni ayer ni antes de ayer, tiene varios siglos. Y ha sido una de las grandes propulsoras de lo que se ha llamado la leyenda negra. Es verdad que la leyenda negra no la inventó la masonería tal como la conocemos, la masonería, es anterior a la masonería. Pero, sepan ustedes que esta leyenda negra está vinculada efectivamente a otros sectarios, a los protestantes holandeses e ingleses, contrarios a la obra católica que hacía nuestros reyes católicos. Porque esto, y que aquí ojalá que me lo tomen nota para ir madurándolo. Nosotros no queremos hacer aquí una alabanza ni de Cristóbal Colón, ni de los reyes católicos, porque ellos hablan castellano y nosotros también, entonces, digámoslo así, por nacionalismo. Eso no nos interesa a nosotros, somos católicos. Y es por eso que también alabamos y aplaudimos y veneramos las gestas heroicas de esos reyes portugueses católicos y de esos grandes cruzados portugueses al servicio de la cristiandad católica. Como también la obra maravillosa que hicieron, y que he leído bastante al respecto, porque tuve el privilegio de vivir en Canadá, la obra maravillosa que hicieron los católicos franceses en lo que se llamó la Nueva Francia en Canadá. Después, y en parte de Estados Unidos, porque buena parte de Estados Unidos era también parte de Francia, de ese reino de la Nueva Francia, en donde hicieron una obra maravillosa también de evangelización de los naturales, de los indígenas locales. Porque ese es el sentir católico. Entonces no es un problema de nacionalismo, ¿se dan cuenta? Es un problema de entender qué es lo que quiere Dios y quién ha servido a Dios. Y nosotros tenemos que estar con los que sirven a Dios. Nosotros estamos con el emperador de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, y con su divina madre, la emperatriz de cielos y tierra. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y si un rey español o portugués o francés ofende a Dios, estamos en contra de la ofensa de Dios, obviamente. Entonces, es maravilloso lo que hicieron justamente estos varones de Dios. Su afán de servir a Dios, de propagar la fe católica. Y es por eso que está ese texto tan citado, incluso por los papas, diciendo lo siguiente, y que es el rechazo más absoluto a esta leyenda negra promovida por los enemigos de la religión y enemigos de nuestros reinos católicos. Y la cita es la siguiente: después de la obra de la creación y redención del mundo por nuestro divino Salvador, no ha habido una obra más grande en los siglos que la obra del descubrimiento y conquista espiritual, evangelización y conversión de los pueblos americanos a nuestra sagrada religión. Entonces es una obra maravillosa que habría que leerla y estudiarla de rodillas.
Entonces, la leyenda negra es una leyenda negra, llena de veneno, de infamias, de ataques a la obra maravillosa que hicieron los misioneros y que hicieron hombres verdaderamente con cualidades heroicas. ¿Hubo pecados en América? Claro que los ha habido y los va a haber. Donde hay hombres hay pecados. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa eso. Entonces, amemos nuestra historia católica, conozcámosla, démosla a conocer y mostremos que lo que está propagando la leyenda negra protestante anticatólica, contraria a nuestros héroes, a nuestros santos, a nuestros reyes católicos, va a ser prolongada por el marxismo hoy en día, que es el que está detrás de estas revoluciones, el marxismo cultural que se llama, y que odia la obra misionera que se realizó. ¿Y qué es lo que quieren? Resucitar el paganismo, las brujerías, la Pachamama, la teología de la liberación y qué sé yo, pero eso no tiene nada que ver con los santos ni con nuestros héroes. Bueno, veámoslo el próximo sábado, porque justamente en esos barcos, se sabe en el primer viaje, hemos llegado al primer viaje, entremos en algunos detalles después, se sabe solamente de cuatro que se les dio la posibilidad de redimir su vida participando de la empresa. Había más de 90 personas. 4 habían tenido una mala conducta y le dieron la posibilidad de redimir su vida. ¿Les parece que es mucho? No es verdad que los que vinieran todos ladrones, violadores y cosas por el estilo, eso no es verdad. No es verdad. Y ya vamos a ver el próximo sábado, porque pretendo el próximo sábado terminar con Cristóbal Colón por si acaso, vamos a ver algunas de las acusaciones que se han hecho contra él. Pero claro, si se lo presenta a Cristóbal Colón como un caníbal, como un monstruo, que no es verdad, que no tiene ningún fundamento, estamos hablando de mentira sobre mentira. Entonces vamos a ver puntualmente las cosas que le han colgado a Cristóbal Colón para resolverlas. Ojalá que se compren un buen libro de historia católico de un autor serio. Porque a veces hay autores que pueden decir que no, si esto es católico y de serio no tiene nada. El padre José María Iraburu tiene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles de América. Y ahí pueden ir leyendo cosas maravillosas al respecto. Yo uso algunos de los elementos que hay ahí, que lo he complementado con otras cosas, pero hay cosas muy bonitas ahí para que no es de difícil acceso. Lo pueden buscar por internet, Hechos de los Apóstoles de América, del padre José María Iraburu. Que Dios me los guarde, que la Virgen los asista y que seamos todos de corazón misionero, queramos llevar a la fe a todos los hombres de la única raza humana descendiente de Adán para hacerla de la raza de María, la triunfadora de Satán. Les doy la bendición. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Que Dios los bendiga.